¿Qué pasa cuando un Estado deja de controlar sus propias fronteras? Eso es exactamente lo que estamos viendo estos días en Ceuta. Vamos a analizarlo. En las últimas horas, miles de personas han cruzado la frontera entre Marruecos y Ceuta de forma masiva y simultánea. Según ha informado el propio gobierno de la ciudad, entre el 20 y el 29 de julio ya habían entrado entre 1.500 y 2.000 personas, y el jueves 30 de julio se produjo un nuevo cruce masivo, principalmente por vía marítima, nadando en pequeñas embarcaciones alrededor de los espigones de El Tarajal y Benzú. No hablamos de un goteo migratorio habitual, sino de una entrada concentrada en muy poco tiempo, sobre una ciudad de apenas 80.000 habitantes que no tiene infraestructura para absorber ese volumen de personas. Y esto, guste o no, hay que llamarlo por su nombre. No es un simple flujo migratorio espontáneo, es una presión fronteriza organizada. Quiero dejar algo claro antes de seguir. Defender la libertad de movimiento entre países no significa aceptar cualquier forma en la que ese movimiento se produzca. Dentro de España hay libertad para desplazarse entre ciudades, pero a nadie le parecería razonable que 500.000 personas decidieran instalarse de golpe en las calles de una ciudad de 80.000 habitantes, sin vivienda, sin empleo, sin ningún tipo de integración funcional. Por la misma lógica, una entrada masiva y descontrolada en Ceuta tampoco puede analizarse como un simple ejercicio de libertad individual. De hecho, algunos medios de comunicación ya están informando de que las fuerzas de seguridad han comenzado a efectuar cargas contra grupos de personas que, según esas mismas informaciones, estarían entrando a comercios locales para saquearlos. Es una imagen que agrava todavía más la sensación de descontrol. No hablamos ya solo de una entrada masiva en el territorio, sino de una situación de orden público que se está degradando dentro de la propia ciudad, con negocios que optan por cerrar por miedo, y una policía que se ve desbordada tratando de contener ambos frentes a la vez. El propio despliegue lo confirma. Se han movilizado varios pelotones de la Agrupación de Reserva y Seguridad. La Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se ha reforzado con guardias civiles procedentes de Andalucía, y la Policía Nacional ha sumado efectivos de sus unidades de intervención y reacción, además de refuerzo naval. Y aún así, fuentes policiales han reconocido decenas de llamadas por riñas y peleas, tanto entre los propios migrantes como entre migrantes y población local. La presidenta de la ciudad ha llegado a hablar de una emergencia humanitaria y social absoluta, mientras el Ministerio del Interior ha rechazado formalmente declarar la emergencia nacional, al considerar que la legislación de protección civil no contempla las crisis migratorias entre los supuestos que permiten activar esa figura. Aquí llegamos al primer punto importante. Durante años, el control efectivo de esa frontera no ha dependido tanto de España como de Marruecos. Es Marruecos quien ha venido gestionando de facto la contención en el lado marroquí. Y cuando delegas el control de tu propia frontera en un tercer país, ese país adquiere automáticamente una capacidad de presión enorme sobre ti. Puede abrir o cerrar el grifo según lo que le convenga negociar. Esto no es un fallo aislado, es un síntoma de algo más amplio. Un Estado que ha ido perdiendo capacidad operativa para responder a situaciones excepcionales, ya sean incendios, inundaciones o, como en este caso, una crisis fronteriza. Un Estado que recauda mucho, gasta mucho, pero cuya maquinaria se ha vuelto principalmente redistributiva, no ejecutiva. Y cuando llega el momento de actuar con rapidez y firmeza frente a una amenaza real, esa capacidad simplemente no está. A eso se suma otro obstáculo. A principios de julio, el Tribunal Supremo dictó que los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos a Marruecos sin seguir el procedimiento legal correspondiente. Es decir, ni siquiera desde el punto de vista jurídico, el Estado tiene ahora mismo margen para actuar con la rapidez que la situación exigiría. Y mientras los sindicatos policiales denuncian que parte del contingente desplegado se ha empleado para escoltar la visita del presidente del Gobierno y del ministro del Interior a la ciudad, en lugar de reforzar el control fronterizo, la sensación de un Estado que gestiona la imagen antes que el problema de fondo se hace todavía más evidente. El segundo punto tiene que ver con las alianzas. Un Estado con capacidades limitadas puede compensarlo si cuenta con aliados fuertes dispuestos a respaldarlo en momentos de tensión. El problema es cuando ocurre lo contrario, cuando las relaciones con potencias relevantes se han ido
deteriorando, y encima no se han construido alianzas alternativas sólidas que puedan servir de contrapeso real. Y aquí conviene preguntarse, ¿qué papel ha jugado la Unión Europea en todo esto? Hasta ahora, la respuesta europea se ha centrado más en proteger el espacio Schengen de un posible efecto contagio que en respaldar activamente a España en la defensa de su soberanía sobre Ceuta. El mensaje, en la práctica, viene a ser: esto es un problema vuestro, resolvedlo vosotros. Y aquí llega uno de los datos más reveladores de toda esta crisis. A fecha de hoy, 1 de agosto, casi 70.000 personas ya han vuelto a Marruecos, muchas de ellas por decisión propia. No las ha devuelto la policía a la fuerza. Han sido ellas mismas las que, tras 24 o 48 horas malviviendo en la calle, sin comer, sin beber, sin ducharse y sin ningún sitio donde dormir, han decidido dar media vuelta. Con todos los comercios y bares cerrados por miedo al vandalismo, y sin ningún tipo de regularización a la vista, la promesa que corrió por redes sociales de una frontera abierta se ha topado con una realidad mucho más dura. Ni papeles, ni techo, ni comida. El propio ejército y la policía local han estado haciendo batidas por distintas zonas de la ciudad para localizar los pequeños asentamientos improvisados y explicar a quienes siguen ahí que no habrá ninguna regularización, que tienen que volver a la frontera. Y el goteo de regreso, agotados, descalzos muchos de ellos, no ha hecho más que confirmar lo que cualquiera podía anticipar. Entrar en una ciudad no es lo mismo que poder vivir en ella. Todo esto, además, con un balance humano que no se puede pasar por alto, con 67 cadáveres de personas migrantes ya recuperados en el conjunto de la crisis. Y como colofón a esta gestión, España y Marruecos han anunciado un acuerdo para la repatriación inmediata de quienes permanecen en la ciudad. Mientras tanto, la crisis ya ha traspasado fronteras. Italia ha suspendido temporalmente el acuerdo Schengen con España y ha restablecido los controles en sus principales aeropuertos, abriendo un nuevo frente diplomático cuyo alcance todavía está por ver. Al final, todo esto apunta a una idea de fondo. Una de las funciones más básicas de cualquier Estado es proteger su integridad territorial, especialmente cuando la población de ese territorio quiere seguir formando parte de él. No estamos hablando de un movimiento secesionista, sino de una población que pide, precisamente, que no se le imponga un cambio de soberanía desde fuera. Cuando un Estado no puede garantizar ni siquiera eso, ya sea por falta de capacidad, por falta de voluntad política, o por ambas cosas a la vez, entra en una dinámica peligrosa. Porque en las relaciones entre Estados, la debilidad se detecta rápido, y quien la detecta, la explota.